Desde luego que el domingo no ha estado exento de polémica, y es que hemos tenido, a falta de 10 vueltas, ya en los últimos giros, la siguiente acción que os voy a poner en pantalla. Os voy a quitar esta foto y vamos a poner la siguiente, que no ha sido la hostia entre Pecco y Marc Márquez. Y bueno, al final se ha decidido por parte del panel de comisarios, que como bien sabéis lo forman 2 comisarios de la FIM y uno de la IRTA. De la FIM podemos decir básicamente que obedecen al organizador del campeonato, que en este caso es Dorna. Y bueno, el lance de carrera para mí también ha sido una buena decisión, aunque para mí la mayor... si tuviera que dividirlo en porcentaje, diría 60% de culpabilidad para Pecco y 40% para Marc. Igualmente he cogido diferentes fotogramas, ya que sabéis que no podemos coger los vídeos. Ya nos gustaría de subir las publicaciones y explicar aquí las cosas de un mejor modo, y así podemos ir viendo por partes qué ha sucedido. Bueno, esto es la curva 5, curva en bajada, con tea peraltada, muy complicada, muy fácil también de que se te pueda hacer el tren delantero. Y aquí Marc Márquez pues le ha tirado el interior a Pecco. Era un intento de block pass, ¿vale? Y vamos a ir, como os decía, foto a foto que he ido capturando. Aquí vemos, esta la he puesto porque en este momento vemos cómo hay, con ese block pass, Marc obliga un poquito a Pecco a levantar la moto. Una gota, no es de la misma forma del block pass que le hace en la sprint para conseguir la segunda posición Marc Márquez a Martín, en la que sí que le obliga a levantar la moto por completo. Aquí sí que le tira un poco ese adelantamiento más pronto, y entonces pues Márquez se va a ir abriendo, como va a ir viendo aquí en esta sesión de sucesión, mejor dicho, de fotogramas. Y aquí vemos que deja ya un poco el interior. ¿Qué sucede? Pecco ve ese interior y decide atacarlo, va hacia adentro, y aquí veis que empiezan a cruzarse las líneas. Llega el momento y aquí ya se empieza a preparar esa colisión que vamos a tener, y que acaba sucediendo en este contacto final, que acaba dando lugar a la caída. ¿Por qué digo que Pecco ha podido tener un poquito más de porcentaje de culpabilidad? Porque al final, en el momento en el que Pecco, y en esta sucesión de fotogramas no se ve en el plano que a mí me gustaría, mirad, cuando Pecco intenta tirar intentar ese adelantamiento por el interior y devolverse a Marc Márquez, no se ve como yo quiero. Bueno, la moto de Marc Márquez está por delante de la suya. Por lo tanto, el piloto que va por el interior es el que está viendo si hay ese espacio suficiente. Yo creo que en ese momento Pecco es demasiado optimista del sitio que tiene por el interior para intentar ese adelantamiento. Pero claro, ahora aquí surge la siguiente cuestión, y que muchos vais a estar pensando. Yo sé, por ejemplo, que aquí nuestro compañero Manolo del Ápice no está de acuerdo conmigo, y es que, claro, el piloto que viene del exterior es el que tiene que respetar al piloto que viene por dentro, y tiene que ser muy comedido en su vuelta a la trazada ideal, ¿no? Porque es el piloto que viene de fuera. Pero en este caso no vemos una vuelta agresiva hacia la trazada de Marc Márquez, sino que va haciendo una salida normal, ¿no? A partir de que se avanza en ese ápice de la curva 5. Y al final, por eso también para mí es un lance de carrera, se acaban cruzando las líneas. Márquez acaba contactando con el casco, es algo un poco surrealista, pero con el casco acaba produciéndose ese contacto con el carenado de la moto de Van Naya, y que produce esa caída. A mí me gustaría que para estos incidentes se pudiera utilizar la telemetría, que en este caso Juan Martínez la ha defendido en muchísimas ocasiones en DAZN y también en diferentes declaraciones que ha hecho en YouTube, el canal en el que participa en esa plataforma y demás, diciendo que al final de esta forma podemos valorar si el piloto ha reaccionado de una forma que no venía haciendo de forma normal en las anteriores vueltas o a lo largo de todo el fin de semana. ¿De qué modo se puede utilizar la telemetría para estudiar quién ha podido tener mayor grado de culpa? Para mí, en este caso, sería bastante fácil entender
si Pecco, que se ha visto que va a buscar ese interior, si él abre gas con más brusquedad y de forma previa a lo que venía haciendo a lo largo de toda la carrera, por eso, y de esa forma vamos a entender si él interpreta bien el espacio que hay en ese interior. Y también podemos coger la telemetría de Márquez y entender la línea que hace Marc, si es la habitual cuando empieza la salida de esa curva, o si él deliberadamente y de forma más agresiva que a lo largo de todas las vueltas que venía haciendo en todo el fin de semana en ese punto, cierra más la línea más exacerzada de lo habitual. Yo creo que son una buena recopilación de datos que te permite entender de qué forma los pilotos han actuado en dicha situación. Igualmente, esto no va en busca de buscar el máximo culpable, de buscar esa leña y meterla más en el fuego, de buscar polémica, no. Yo quería buscar una explicación de la situación que hemos tenido, que lógicamente no nos gusta a nadie, porque al final que los dos pilotos acaben en el suelo, cuando sobre todo están luchando por una quinta posición, pues no nos gusta a nadie, ¿no? No es plato de buen gusto. Y sobre todo, para mí Pecco ha sido demasiado optimista porque él mismo lo ha dicho, cuando Acosta lo ha pasado, al final de pues quedaban 5 vueltas si no me equivoco, que ahora hablaremos de Acosta también, se ha ido rápidamente. En una vuelta creo que la ha sacado casi un segundo, y Pecco eso, él mismo comentaba que sabía que Acosta estaba mejor de gomas, tenía mejores sensaciones que él y por eso lo ha dejado irse. Y también sabía que Márquez, en el momento en el que lo pasara, iba a ser muy difícil, ¿no?, el poder quedarse con Marc. Entonces no creo que por la lucha de esa quinta posición en ese momento hubiera esa necesidad que por tener 2 puntos más arriesgarse a un posible contacto y al final que lo que provoca es que tenga el primer cero del campeonato, ¿no? Y sobre todo también quería decir que sinceramente creo que Pecco también ha sido más optimista a la hora de hacer ese adelantamiento, porque si es que en los fotogramas que os he puesto en pantalla no se aprecia bien porque no está desde el plano que a mí me gustaría, porque he visto otro pero no se veía con una calidad suficiente para ponerla aquí. Básicamente hay otro plano en el que se ve a la altura a qué distancia queda del ápice de la curva 5 Pecco, y es mucho más distanciado de lo que él normalmente hace esa curva en todas las vueltas anteriores. Eso significa al final que se ha tirado desde más lejos hacia ese interior, también ha abierto más gas y por lo tanto ha abierto su línea contactando con la línea de fuera que era con la línea de Marc Márquez. No sé con qué impresión os quedáis. Lo que sí podemos saber que desde luego para Marc Márquez, que venía en ese camino de intentar sumar todos los puntos posibles con lo sólido que había sido en Qatar, desde luego este fin de semana sí que ha sufrido más caídas, hasta 4. Desde ellas, pues bueno, la primera fue el último minuto de esa segunda sesión de entrenamiento que daba acceso directo a la Q2, cuando él ya estaba clasificado en esos 10 primeros. Pues bueno, la caída que tuvo además en este mismo punto, forzando muchísimo en frenada, y que la acaba perdiendo de la parte trasera de su moto. Luego también la caída que tiene en la Q2, que le lastra mucho en clasificación, que fue en esa entrada hacia la curva 15, y que Márquez lo explicó muy bien, que no pudo, bueno, mejor dicho, se equivocó activando el device trasero demasiado pronto, por lo tanto en ese punto la moto quedó muy ligera de la parte delantera. Todo el peso estaba repartido hacia atrás de su PP23 y al final perdió la parte, el tren delantero de su moto a la hora de afrontar esa curva 15. Y claro, quedaban 10 minutos, ¿no? Para la Q2 sabemos que son 15 minutos. Tienes que ir al box, llegar a marcha forzada, coger una segunda moto que no va a estar con los mismos settings que la moto que está usando a lo largo de todo el fin de semana. Y luego la tercera caída que tuvo por su propia parte, aparte de esta que ha tenido en carrera, pues en el warm-up, en la tercera curva, esa horquilla derecha, que ha dicho que también ha sido más culpa suya, no por buscar tanto el límite,
en eso ha hecho mucho hincapié este fin de semana, sino más por un fallo que tuvo a la hora de que se le fue la pierna de la chivera. Eso comentaba en sus declaraciones, hoy domingo. La verdad que yo el viernes no me preocupaba para nada, se clasificó en el último momento en ese entrenamiento, ¿no? Que da acceso directo a la Q2, se metió como séptimo, me parece. Pero bueno, vemos que Pecco va trabajando poco a poco en su puesta a punto, que va trabajando con su equipo, con gomas usadas. En este sentido me recuerda mucho al año de Dovizioso en 2017, cuando peleaba el Mundial con Marc Márquez, ¿no? Que empezaba siempre ese modo de fin de semana, pero iba increciendo. Luego el sábado se clasifica cuarto y dice, bueno, pues lo ves muy bien, ¿no? Luego, sobre todo el sábado, una determinación, se situó súper bien en la primera vuelta, fue muy incisivo en esos primeros metros, saliendo fenomenal. Y a mí me llama mucho la atención cuando tuvo ese fallo en la frenada de la 1, porque esa frenada de la 1, ese cambio de rasante en bajada, y aparte en la toma que tuvimos parecía que se había caído. Es verdad que desde la realización no se escuchó nada, pero bueno, a lo mejor no han pinchado justo ese sonido en ese momento, pero bueno, vimos que se fue largo porque claro, en ese momento la parte trasera de su moto se quedó suspendida en el aire. Él deja correr un poco la moto porque veía que ya él había metido le estaba avisando, mejor dicho, y en el momento en el que apoya el tren trasero de su moto le mete un tillazo importante que le obliga a poner recta la moto, y suerte que hay una escapatoria. La primera parte de la curva 1 está asfaltada, que le permitió no perder tiempo, no llegar a tener una caída y poder incorporarse y quedar en cuarta posición, ¿no? Que por lo tanto, bueno, para hacer la sprint no era perder tantos puntos y dentro de lo que cabe salvaba los muebles. Yo para Pecco hoy lo metía en esa lucha por la victoria, pero se ha visto que ha sufrido más nivel de ritmo. Él ha dicho que han aparecido un poco los problemas que tenía el viernes en esa búsqueda de la puesta a punto, que ha tenido mayores vibraciones. Bueno, no ha encontrado el mejor feeling posible con su moto. Pero bueno, yo creo que al final estamos completamente inicio de campeonato. Salimos del segundo Gran Premio, es que no podemos decir nada, pero ya sabe mal, ¿no? Que tan pronto te vayas con un 0 en el campeonato, y sobre todo con un Martín que está siendo muy sólido en estas dos primeras carreras, que ha sido capaz ya no solo de ganar en la sprint, como siempre decimos, que sprint sábado Martín y domingo Pecco, Calculator. Pues bueno, en este caso Martín ha sido también imprimir su ritmo mejor que nadie. Y bueno, dicho todo esto, no me quiero alargar mucho más. También hemos tenido fin de semana de Superbike. Nos veremos en los próximos días, al igual que como os he dicho antes, para hablar de todo lo que ha dado de sí el campeonato de las motos derivadas de serie, y poco más que os pueda decir. Así que el fin de semana del 12 de abril tenemos la tercera cita del Campeonato del Mundo de MotoGP. El campeonato viaja a Austin, a Texas, y pues si no pasa nada, dentro de muy poquito nos vemos por el canal, seguimos hablando de motos, que sabéis que por lo que sea a lo mejor pues nos gusta un poquillo, y que os cuidéis y que tengáis una buena Semana Santa, iba a decir, pero como a mí me toca trabajar, pues en verdad que no la tengáis tanto. Adiós.